Hoy te enseño la mejor receta de pastel de fresas con crema. Está súper delicioso y estoy segura que tú y tus clientes lo van a amar. Yo soy Elena, bienvenidos a Nivel Delicia y vamos a empezar con la receta del bizcocho. Aquí en la pantalla te voy a poner todos los ingredientes que necesitas. Para el bizcocho de este pastel de fresas con crema empezamos tamizando harina de todo uso y también agregas polvo para hornear y sal. Mezclas todo para que se reparta mejor y lo reservas por un momento. Pon la mantequilla sin sal a temperatura ambiente con el azúcar y bate durante un par de minutos a velocidad media. Enseguida agregas esencia de vainilla y sigues batiendo por un minuto más. Añade aceite vegetal de cocina, el que yo uso es de soya, y sigue batiendo hasta que todo se integre. Mientras continúas batiendo, agrega los huevos y es mejor romperlos en otro recipiente y añadirlos uno a uno. Así compruebas que cada huevo esté perfecto y que no le vaya a caer cascarón a la mezcla. Ahora agrega la mezcla de ingredientes secos en 3 partes alternándola con el yogur. Hazlo en la velocidad mínima de tu batidora y en este punto no debes de batir por mucho tiempo, solo se tienen que integrar los ingredientes. Cuando tengas tu mezcla así, reparte en un molde previamente engrasado. Yo la puse en 2 moldes de 18 centímetros, pero puedes ponerla en un molde de 20 centímetros. Solo no llenes más de 3/4 partes de su capacidad. Y llévalos al horno precalentado, 180 grados centígrados, 45 minutos aproximadamente. En mi horno tardó 40 minutos. Desmolda cuando esté tibio y déjalo enfriar por completo. Mientras los bizcochos se enfrían, vamos a empezar a hacer la crema o betún con la que vamos a rellenar y a cubrir nuestro pastel. Aquí te voy a poner en la pantalla los ingredientes que necesitas. Vamos a empezar por batir el queso crema. Este está frío, yo prefiero batirlo así porque noto que mantiene mejor la consistencia. Bate el queso a velocidad media, aproximadamente 1 minuto o hasta que se acreme. Bajas un poquito el queso de las paredes del tazón y ahora vamos a agregar la crema. La crema que estoy usando es de origen vegetal en esta ocasión y ya viene endulzada. Si estás usando una crema que no venga endulzada, entonces puedes variar un poquito a tu gusto la cantidad de azúcar. La voy a poner aquí con el queso y vamos a seguir batiendo hasta que se integren estos dos ingredientes. Bate durante 1 minuto a velocidad media y sigues batiendo después durante 2 minutos más a velocidad alta. Paras un momento y cuando se vea así, agregas el azúcar. Y ahora sigues batiendo. Este es el betún de chantilly que ya te había enseñado en un video especial que tengo solo con esta receta y se puede hacer con batidora de mano. Pero si lo estás haciendo con este tipo de batidora, te recomiendo que el último minuto termines de integrarlo con la pala. Y si tienes batidora de mano, simplemente sigues batiendo hasta que todo se integre. Y tiene que quedar esta consistencia. Y ahora te voy a enseñar cómo hice el almíbar para este pastel. Este nunca te lo he enseñado porque de hecho es como muy diferente a todos los demás. Lo que hice fue poner a calentar agua y ya que estaba hirviendo agregué 1 cucharada de leche condensada. Lo mezclas y lo dejas enfriar hasta el momento que lo vayamos a usar. Y ahora voy a empezar a partir las fresas. No está de más decirte que hay que lavarlas y desinfectarlas y te recomiendo muchísimo que aproveches a hacer esta receta porque empieza la temporada de fresas, entonces hay fresas muy bonitas, muy ricas y de muy buena calidad. Y ahora sí, ya que tienes todas tus elaboraciones listas, las fresas cortadas, la crema, el almíbar y el bizcocho, vamos a empezar a armar nuestro delicioso pastel de fresas con crema. Y voy a hacer espacio para empezar cortando los bizcochos en capas. Yo voy a hacerlo en 4 capas. Voy a empezar poniendo la primera capa de bizcocho. Voy a humedecerla un poco con el almíbar.
aplicamos una capa delgada de crema y enseguida ponemos las fresas. Y trata de llenar todos los huecos con trocitos de fresa para que quede bien cubierto de fresas. Y ahora vamos a aplicar un poquito así de la crema entre los huecos y encima de las fresas para pegar nuestra siguiente capa de bizcocho. Y repetimos el mismo procedimiento de aplicar el bizcocho, almíbar, fresas y crema. Este bizcocho es muy tierno por el centro, así que si quieres puedes omitir la parte del almíbar, pero si decides ponerlo es apenas humedecer un poco, no vayas a ponerle mucha cantidad. Este es un pastel de fresas con crema, así que ponle bien de crema y bien de fresas. Y ahora voy a poner la última capa. Esta ya es la última capa de bizcocho y la voy a poner así hacia arriba. Le voy a poner una capa finita para que atrape todas las boronas y lo voy a llevar a refrigerar. Y ya que se enfrió, ya que lo dejaste un ratito en el refrigerador, esta capita, la primera que le ponemos de crema, es para que atrape todas las boronas y para cuando estemos aplicando la cobertura final, pues no estemos batallando así con las boronas, con las miguitas. Ahora voy a ponerle la cobertura final y ahorita te voy a mostrar la decoración para hacer las rebanadas, para que todas las rebanadas tengan la misma decoración. Y esto te recomiendo usar un molde de 20 centímetros, pero yo no tengo. Puedes usar un molde de 20 centímetros que sea alto y entonces cortar el bizcocho en 3 capas. De esta forma te quedará un poquito más ancho y más bajito. Como yo solo tengo moldes de 18 centímetros, por eso los corté en 2 capas y lo hice así a 4 capas. Pero si lo haces de 3 te va a quedar una súper buena altura y te va a quedar un poquito más ancho. Bueno, ahora voy a aplicar la crema. Y una vez que apliques la crema por los costados y por la parte de arriba, ves, es un poco más fácil hacerlo así una vez que pusiste la primera capa que atrapa todas las boronas. Ya que lo tengas así, ahora vas a alisar. Yo te recomiendo que uses de estas raspas rectas que son de plástico porque son menos pesadas. Y lo que tienes que hacer es alisar así por los costados. Cuando ya lo veas recto, lo más recto posible, ahora vamos a retirar el exceso de la parte de arriba y para eso necesitas una espátula de ángulo. Y es bien importante que vayas limpiando con un trapo súper limpio de cocina que sea exclusivamente para tus pasteles, que vayas limpiando la espátula. También lo puedes hacer con una servilleta. Y ahora se viene la parte de la decoración. Ya que lo tengas así liso, o sea, no es súper perfecto, pero ya que se vea presentable. De hecho, aquí la perfección va en esta combinación de sabores de fresas con crema. Puse un poquito de la crema en la manga y ustedes me han dicho, algunos de ustedes me han dicho que hacen pasteles así enteros para vender, pero que a veces ya no se les ocurren combinaciones de sabores. Esta es una combinación básica, es buenísima. La puedes hacer casi todo el año, pero aprovechar cuando es temporada de fresas. Y puedes hacer decoraciones, o sea, muy vistosas así con fresas. Eso ya te va a ayudar un montón. De hecho, se me está ocurriendo mostrarte algunas ideas de decoraciones, pero bueno, eso más adelante. A mí me encanta cuando ustedes me enseñan sus resultados. De hecho, aquí les voy a compartir algunas fotos que me han enviado recientemente con sus resultados. Y en esta ocasión yo me voy a enfocar a hacer una decoración para individual, o sea, como para venta de rebanadas individual. Entonces puse el resto de la crema, que ya es muy poquita, aquí en una manga y solamente le voy a hacer aquí como una decoración así muy sencilla. Pero primero voy a marcarla, este es un deli tip, voy a marcarla con un hilo para que todas las porciones queden más o menos del mismo tamaño. En esta ocasión voy a sacar solamente 8 porciones y ni se te ocurra vender estas porciones como para una fiesta. O sea, esta es la porción que se le conoce de pastelería o de cafetería. La porción de fiesta es mucho más pequeña, entonces de este pastel te puede salir casi el doble de lo que vamos a sacar aquí. Aquí te voy a poner así, lo voy a ir marcando. Y listo. Ya que lo marcaste, ahora vas a poner la crema.
Te recuerdo que esta porción es así para vender individual. De hecho, si tú vas empezando y todavía no sabes cómo cobrar o cómo calcular el precio de tus pasteles o de tus postres, te recuerdo que tengo un video que te voy a poner por aquí donde te doy como una guía de algunos aspectos que tienes que tener en cuenta al momento de ponerle precio a tu trabajo. Estoy usando la boquilla número 6B de Wilton y lo único que vamos a hacer es como un movimiento de un ganchito y listo. Vamos girando y lo hacemos en todos. Y ahora la voy a coronar con unas fresas partidas a la mitad. Yo te estoy dando la sugerencia ahorita de las fresas porque empieza la temporada y siempre, esto ya te lo he comentado en otros videos, siempre que aprovechas un producto que está de temporada, puedes tener una mayor utilidad porque está mucho más económico en esa temporada. En México ahorita empieza la temporada de fresas y creo que especialmente en Michoacán se consigue muy buena fresa de muy buena calidad. Es uno de los principales exportadores de fresa, pero hay varios países que la cultivan. Estados Unidos y España son también países que exportan fresa a todo el mundo. La fresa es muy popular mundialmente y es de las frutas consentidas en repostería. Y ahora lo voy a cortar para que veas cómo se ve por dentro. De verdad te recomiendo mucho que hagas este pastel. El sabor está delicioso, te recomiendo mucho que lo hagas para vender, yo sé que te puede dejar muy buenas ganancias en esta temporada y la única recomendación, o sea, algo que ya te dije hace un momento, es que lo hagas en un molde más ancho, en un molde de 20 centímetros está súper bien y que lo cortes a 3 capas para que te quede una capa de bizcocho más gruesa. Otra cosa importante es que lo tienes que partir frío, o sea, no lo vayas a partir apenas terminas de decorarlo, deja que se enfríe. Y algo también que es importante es que no te vayas a pasar con el almíbar, o sea, hay que humedecer apenas muy poquito. El bizcocho ya es muy suave, pero esto yo lo quise humedecer porque sé que hay personas que a veces les gusta como extra húmedo, pero la verdad es que si no lo quieres humedecer es un bizcocho que está buenísimo. De verdad te agradezco mucho que hayas visto este video, gracias a todos los miembros que patrocinan mi canal. Aquí les voy a estar poniendo sus nombres, gracias a los nuevos miembros que se han unido. Recuerden que tienen la receta escrita en la sección de membresía. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, no olvides darle like y no te pierdas este video. Yo soy Elena y te veo en el próximo. Bye.